Resolución 0909 de 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de emisiones admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, y también se dictan otras disposiciones admisibles: 200 milímetros de mercurio para el material particulado, 500 milímetros de mercurio para el SO2. El NOx es generado tanto por el combustible sólido, líquido y el gaseoso. Su parámetro admisible son 350 milímetros de mercurio. El capítulo 4 nos habla sobre los estándares para centrales térmicas con una capacidad instalada igual o superior a 20 megawatts. Esto se determina por el tipo de combustible y las condiciones de referencia. El combustible en estado sólido y líquido producen material particulado, SO2 y NOx. Para el estado sólido y líquido, el material particulado que emiten, el máximo permisible con un oxígeno de referencia de 6%, son 100 milímetros de mercurio para fuentes ya existentes y 50 milímetros de mercurio para fuentes nuevas. En el SO2, tanto para el combustible en estado sólido, el parámetro son 2.800 milímetros de mercurio para fuentes antiguas y 2.000 milímetros de mercurio para nuevas fuentes. En el combustible en estado líquido, para la emisión de SO2, el parámetro máximo permitido son 2.000 milímetros de mercurio, tanto para nuevas fuentes como para fuentes antiguas. El NOx es producido por el combustible sólido, líquido y gaseoso. El NOx para el combustible sólido, la máxima emisión permisible son 360 milímetros de mercurio para fuentes antiguas y 600 milímetros de mercurio para nuevas fuentes. En estado líquido son 650 milímetros de mercurio para antiguas fuentes y 450 milímetros de mercurio para nuevas fuentes. En estado gaseoso son 300 milímetros de mercurio tanto para antiguas como para fuentes nuevas. Los que utilizan turbinas de gas emiten SO2, el combustible en estado líquido y en estado gaseoso. El capítulo 5. Estándares para las centrales térmicas con una capacidad instalada inferior a 20 megawatts y plantas de cogeneración. Esto se mide por el tipo de combustible y las condiciones de referencia, teniendo los mismos parámetros que el anterior capítulo. En el capítulo 6 son los estándares para las industrias de fabricación de productos textiles, teniendo como máximo parámetro permisible para el material particulado 250 miligramos sobre metro cúbico para fuentes ya existentes y 50 miligramos sobre metro cúbico para nuevas fuentes. Del SO2, 550 miligramos sobre metro cúbico para fuentes ya existentes, al igual que el NOx, y 500 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes nuevas, y el NOx 350 milímetros sobre metros cúbicos para fuentes nuevas. Capítulo 7 nos habla sobre los estándares para los equipos de combustión externa que utilizan biomasa como combustible. Se determina por el oxígeno de referencia a un 13%. Generan material particulado y NOx. El material particulado tiene como un máximo parámetro permisible 300 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes antiguas y 50 miligramos sobre metros cúbicos para nuevas fuentes. El NOx tiene 350 miligramos sobre metros cúbicos tanto para fuentes ya existentes como para fuentes nuevas. Capítulo 8 nos habla sobre los estándares para la fabricación de productos de la refinería de petróleo. Sus tipos de combustible son sólido, líquido y gaseoso. Se mide a condiciones de referencia y oxígeno de referencia. El sólido a un oxígeno de referencia del 6%. Para el material particulado en el estado sólido y en el estado líquido tienen el mismo parámetro, que son 170 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes antiguas y 50 miligramos sobre metros cúbicos para nuevas fuentes. En el estado sólido a un 6% de oxígeno de referencia. Para el SO2 son 2.800 miligramos sobre metros cúbicos para
fuentes ya existentes y 1.700 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes nuevas. En el NOx son 760 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes ya existentes y 600 miligramos sobre metros cúbicos para nuevas fuentes. En el estado líquido para el SO2 son 2.000 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes ya existentes y 1.700 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes nuevas. En el NOx son 650 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes ya existentes y 450 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes nuevas. En el estado líquido se mide a un oxígeno de referencia del 3%. En el estado gaseoso a un oxígeno de referencia del 3% solo se emite NOx, que son 300 miligramos sobre metros cúbicos, tanto para fuentes ya existentes como para nuevas. En el capítulo 9 nos habla sobre los estándares para las industrias de producción de cemento y concreto, que van entre los 100 y los 800 miligramos sobre metros cúbicos. Solo emiten material particulado. Aquí nos hablan sobre los colectores de polvo de las trituradoras y de las bandas transportadoras. Nos habla sobre las minas de agregados y materias primas para la industria cementera y los hornos cementeros y secadores de materias primas, es decir, las emisiones de material particulado que emiten estas dos actividades. En el capítulo 10 nos habla sobre los estándares para las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, en condiciones de referencia y con oxígeno de referencia de un 18%. El combustible en estado sólido emite material particulado teniendo como un punto máximo permisible de 250 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes ya existentes y 50 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes nuevas. El SO2, 550 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes ya existentes y 500 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes nuevas. En el NOx, los mismos parámetros que en el SO2 en el estado sólido. En el combustible en estado líquido emite material particulado que tiene como un máximo permisible 250 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes antiguas, 50 miligramos sobre metros cúbicos para nuevas fuentes. En el SO2, 550 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes antiguas, 500 miligramos sobre metros cúbicos para nuevas fuentes. En el NOx, 550 miligramos sobre metros cúbicos para nuevas fuentes y 500 miligramos sobre metros cúbicos para antiguas fuentes. El estado gaseoso no produce material particulado ni SO2, solo produce NOx, teniendo como máximo permisible 550 miligramos sobre metros cúbicos para fuentes antiguas y 500 miligramos sobre metros cúbicos para nuevas fuentes. Para contaminantes peligrosos en todos los combustibles son el HCl, que tiene 40 miligramos sobre metros cúbicos como máximo permisible, y el HF como 8 miligramos sobre metros cúbicos para máximo permisible. En el capítulo nos hablan sobre los estándares para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de animales a condiciones de referencia de un oxígeno de referencia de 6%. El material particulado, 50 miligramos sobre metros cúbicos, el amoníaco, 35 miligramos sobre metros cúbicos, y el sulfato de hidrógeno a 5 partes por millón. El capítulo 12 nos habla sobre los estándares para las instalaciones donde se realice tratamiento térmico o de residuos peligrosos. Se miden con un oxígeno de referencia del 11%. Se mide material particulado, SO2, NOx, COT, HCl, HF y HG, teniendo parámetros que van desde el 0,1 hasta 500 miligramos sobre metros cúbicos. En el capítulo 13 nos hablan de las instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos no peligrosos a un oxígeno de referencia del 11%, teniendo parámetros desde 10 miligramos sobre metros cúbicos hasta 500 miligramos sobre metros cúbicos, midiendo los mismos contaminantes que en el anterior capítulo. En el capítulo 14 nos hablan sobre los estándares para los hornos crematorios.
Este se mide en un promedio diario y un promedio horario. En el promedio diario, el material particulado no aplica. El CO tiene como máximo permisible 75 miligramos sobre metros cúbicos y el HC 15 miligramos sobre metros cúbicos. En el promedio horario, el material particulado tiene 50 miligramos sobre metros cúbicos, el CO 150 miligramos sobre metros cúbicos y el HC 30 miligramos sobre metros cúbicos. Del capítulo 15 al capítulo 21 nos hablan sobre otras cosas importantes que hay que saber sobre este decreto y cosas que nos van a llevar a una adecuada aplicación de esta resolución. En el capítulo 15 nos habla de las quemas controladas en áreas rurales que pueden ser ocasionadas por actividades agrícolas o actividades mineras. Para estas quemas hay que revisar la resolución 0532 de 2005. En el capítulo 16 nos habla del control a emisiones molestas para establecimientos de comercio y servicios, los cuales deben contar con conductos que aseguren la dispersión de estas emisiones molestas. En el capítulo 17 nos hablan de la determinación del punto de descarga de las fuentes fijas. Como subtemas tiene la obligatoriedad de un conducto o chimenea, la determinación de la altura de descarga y la localización del sitio de muestreo. El capítulo 18 nos habla de la medición para fuentes fijas, teniendo como subtemas los métodos de medición de referencia para fuentes fijas, método para medición en conductos y chimeneas, medidas directas, medición continua, cumplimiento de estándares y la realización de estudios mediante la medición. Capítulo 19 nos habla sobre los sistemas de control de emisión, sobre lo que hay que hacer ante las siguientes situaciones. Un plan de contingencia para los sistemas de control. Suspensión del funcionamiento de los sistemas de control. Fallas en el sistema. Capítulo 20 nos habla sobre los convenios de la reconversión a tecnologías limpias, que nos habla también del plan de reconversión a tecnologías limpias y las actividades en áreas fuente de contaminación media. Capítulo 21 nos habla de las disposiciones finales, las cuales son las ecuaciones para la corrección de las condiciones de referencia. Mi nombre es Janet Gabriela Carrero, estudiante de Ingeniería Ambiental. Gracias.